Hola, mi nombre es Dana Guadalupe Pérez Montero. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, perteneciente a la carrera de Ingeniería Ambiental, cursando la materia de Toxicología Ambiental a cargo del profesor Ernesto Ramón Corona Romano. El día de hoy, dentro de la unidad 1, vamos a ver el tema 1.4, bioindicadores y biomarcadores. Comencemos. Bueno, para empezar, ¿qué son los bioindicadores? Nos dice que los bioindicadores son organismos o sistemas que son especialmente sensibles a la calidad de distintos factores ambientales y a los cambios que se generan en estos. Esto quiere decir que la presencia o no de una especie puede indicar que hay exceso ya sea de agua, aire, nutrientes o todo lo contrario, o sea que hacen falta. Además, cuando se produce alguna alteración en el entorno, ya sea natural o a causa del hombre, algunos organismos desarrollan una respuesta determinada. Incluso pueden acumular el agente contaminante y esto podría servir para detectarlo. En pocas palabras, nos dicen que son procesos biológicos, ya sean comunidades o especies, que permiten evaluar la calidad del medio ambiente, así como su dinámica del tiempo. Se utilizan para evaluar el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas a través del estudio de la respuesta de la biota al estrés generado. O sea, estos, debido al estrés que se generan los cambios ambientales, estos ya pueden ser que haya mucho de esta especie o que haya poca de esta especie, o incluso, como se menciona, algunos pueden llegar a almacenar el contaminante ahí. Entonces nos dice que debemos considerar que toda actividad genera un impacto ambiental, que igualmente puede ser positivo o negativo. Sin embargo, la actividad humana ha generado casi exclusivamente impactos ambientales negativos. Estos afectan a los ecosistemas así como a su biota. Pero para que una especie se pueda considerar como bioindicadora se deben de cumplir ciertas características. Para esto te las voy a mencionar. Nos dice que deben de ser sensibles a su medio, es decir, que éstas deben de ser sensibles a un estrés o a una perturbación, pero no deben de morir a causa de esto. Una especie o una comunidad bioindicadora debe de tener una tolerancia a la variabilidad ambiental, pero pues no debe morir porque pues si no, no tendría sentido el hecho de que se considere como una especie bioindicadora. También nos dice que deben de ser abundantes. Entre ellas se pueden considerar algunas especies dominantes. Estas deben de presentar una gran densidad de la población adecuada al área específica en estudio, es decir, que no deben de ser ni muchos ni tampoco pocos. Nos dice que deben de ser conspicuas. Este término hace referencia a algo que es prestigioso, insigne, reconocido o prominente, el cual al interpretarlo nos dice que la especie debe de tener una importancia pública, así como también económica y comercial para otros propósitos. Nos dice que deben de ser fáciles de identificar. Esto indica que debe de existir información sobre el bioindicador, así como también un buen entendimiento ecológico e historia de su vida. Además, su muestreo debe de ser sencillo, así como también económico. Para esto, al seleccionar una especie o al analizarla, se debe de conocer a fondo así su ecología, su modo de vida y tener una amplia guía para poder conocerla, así como también conocer su distribución geográfica. Podemos diferenciar entre los ciclos naturales y aquellos que fueron causados por estrés antropogénico. Pero entonces, ¿para qué sirven las especies bioindicadoras? La importancia de utilizar estos organismos como herramientas para la conservación de áreas naturales tiene varias razones. A continuación te muestro algunas de ellas. La primera nos dice que es para evaluar el impacto de la actividad humana. Bueno, por un lado, nos dice que mediante ellos es posible evaluar el impacto de las actividades humanas en un área determinada, en vez de examinar todo el sitio. Por otro lado, nos dice que advierte de cambios ambientales, es decir, que estos son importantes porque muchas veces estas especies bioindicadoras
logran captar información temprana, es decir, que con ello nos llega una alerta la cual nos acerca a cambios ambientales. También nos dice que sirven para evaluar los efectos tóxicos. Los vindicadores también son una buena manera de monitorear los efectos de las sustancias tóxicas. Muchas veces son difíciles de identificar directamente de la naturaleza y para esto se utilizan las especies vindicadoras dentro de esto. Por otro lado, tenemos evaluar la riqueza de las especies. Estos son útiles también para evaluar la riqueza de las especies presentes en un sitio, mediante la extrapolación, así como también ya que es posible debido al alto número que pueden existir, pero un ejemplo de ellos son los trópicos. Los vindicadores se clasifican en diferentes tipos. A continuación te muestro alguna clasificación de ellos. ¿Por qué alguna clasificación? Porque hay algunos autores que la clasifican de otra manera, pero esta fue la que me pareció a mí mejor. Entre ellos se encuentran los vindicadores del agua, los vindicadores del aire, los vindicadores del suelo. Bueno, para ser un vindicador del agua, del suelo o del aire, no precisamente tiene que ser una especie nativa o, por ejemplo, si deseamos identificar algún contaminante dentro del agua, no necesariamente tiene que ser una especie marina la que nos indica el contaminante que está dentro del agua, porque el agua es algo que cualquier especie necesita para vivir, por lo tanto al consumirla nos puede llegar a indicar el estado ambiental o toxicológico, no sé lo que se desea identificar del agua. A continuación te voy a mostrar 3 diferentes vindicadores por cada tipo de los que te mencioné anteriormente. Comenzamos con los vindicadores del aire. Entre unos de ellos se encuentran los líquenes. Estos, como podemos observar, son los que se encuentran pegados a los árboles. Estos organismos son usados como vindicadores para la detección de hidrocarburos, así como de ácidos u otras sustancias tóxicas. Estos se encuentran en el aire mediante la acumulación de las sustancias en sus tejidos. Otro tipo de vindicadores del aire son las abejas. Estos animales son vindicadores de la contaminación del aire urbano, gracias a su estructura de sus patas, que éstas pueden retener las partículas de aire y así de esta manera podemos conocer la existencia de agentes contaminantes o tóxicos como pesticidas, metales pesados o incluso hasta la presencia de agentes radioactivos que se pueden localizar en las ciudades. Dentro de la clasificación de vindicadores del aire también se encuentran los geckos o las salamancas. Estas especies son sensibles a la contaminación del aire por dióxido de azufre, así como otras emisiones de gases por industrias. La contaminación atmosférica afecta de manera negativa la abundancia, así como también la fecundidad de estas especies. Ahora pasamos a la clasificación de vindicadores del agua. Entre ellas se encuentran los insectos. Estos invertebrados plecópteros, como las moscas de las piedras, son sensibles a las bajas concentraciones de oxígeno del agua. Sobre todo sus estados inmaduros sirven como vindicadores de la calidad del agua. También las especies como los hemípteros son buenos indicadores de la salinidad de aguas termales, así como de sustancias tensoactivas como detergentes o jabones. Los anfibios se consideran vindicadores del agua. Especies de ranas, así como también de salamandras, son excelentes indicadores de la calidad ambiental, ya que son muy sensibles a las condiciones ambientales como la sequía o como la contaminación. Debido a que sus pieles son permeables, estas pueden acumular sustancias tóxicas como fungicidas, fertilizantes para la tierra e insecticidas que pueden ser detectadas. Por último, dentro de la clasificación de los vindicadores del agua encontramos los peces. Obviamente no podían faltar.
nos dice que la presencia de un 5% de especies de peces carnívoros como las pirañas, estos indican un ambiente acuático saludable. Otras especies como los salmones o las truchas habitan aguas con altos niveles de oxígeno, por lo que también son bioindicadores de su calidad. Es decir, en el caso de las pirañas, en caso de que el agua no sea pues saludable para ellas, comenzarían a extinguirse o incluso pueden pues alterar su ciclo natural. Y por ejemplo, en el caso de los salmones y las truchas, nos dice que estos habitan en altos niveles de oxígeno, por lo que si el agua casi no contiene oxígeno, pues estas también se va a alterar su ciclo natural. Ahora vamos a comenzar con los bioindicadores del suelo. Como primeros bioindicadores del suelo tenemos a los colémbolos. Estas especies invertebradas, habitantes de los suelos, ayudan a evaluar la calidad de los suelos detectando la presencia de hidrocarburos contaminantes. Su abundancia en zonas contaminadas con componentes como pirenos, naftaleno, griseno, entre otras, es afectada negativamente. Lo mismo se vio con otros invertebrados como lo son los dípteros, las arañas, las hormigas, entre otros. A continuación tenemos a los ácaros. Estos invertebrados son muy sensibles a las condiciones de su medio, por lo que pues resultan ser excelentes bioindicadores de la salud del suelo donde habitan, puesto que pueden dar información acerca de la presencia de insecticidas. Estos animales son muy abundantes en los suelos altamente ricos en materia orgánica, disminuyendo las tierras pobres y contaminadas. Como último ejemplo de bioindicadores del suelo, tenemos a los hongos. Estos organismos forman parte natural del suelo. Estos almacenan en sus tejidos sustancias radiactivas que afectan en su entorno. Al tratarse de una fuente alimentaria para el humano, detectar estos compuestos tóxicos a tiempo es de vital importancia, puesto que los ingerimos, por lo que muchos estudios de calidad se basan en ellos para detectar este tipo de contaminantes. Acompañado de los bioindicadores se encuentran los biomarcadores. Pero entonces, ¿qué son los biomarcadores? Los biomarcadores, o también denominados marcadores biológicos, son los cambios medibles, ya sean estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos. Estos se asocian a una exposición a un tóxico. Un ejemplo de ellos es que el nivel de colinesterasa en sangre se varía debido a la exposición a las plaguicidas. Un nivel anormalmente bajo de colinesterasa es un biomarcador de la exposición a plaguicidas organofosforados. ¿Para qué se utilizan los biomarcadores? A continuación te muestro algunas de las funciones de estos. Nos dice que sirven para detectar la presencia de una exposición. Posteriormente de detectar la presencia de una exposición se pueden determinar las consecuencias biológicas de la exposición. Otra de las funciones también es detectar los estados iniciales así como intermedios de un proceso patológico. También nos sirve para identificar a los individuos sensibles de una población. Otra de las funciones es fundamentar la decisión de intervenir, ya sea a nivel individual como ambiental. Uno de los biomarcadores más útiles son los que pueden obtener menos invasivamente. Por esto es que se prefieren los que se encuentran en sangre. A continuación se muestran los tipos de biomarcadores. Entre ellos tenemos los marcadores internos de datos, marcadores de dosis biológicamente efectivas, marcadores de respuesta biológica, marcadores de enfermedad y por último tenemos a los marcadores de susceptibilidad. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los tipos. Los marcadores internos de datos. Estos nos dicen que indican que el tóxico ha entrado al organismo.
Estos proporcionan información cuantitativa sobre la exposición y corroboran el ingreso de tóxicos al organismo. Son los resultados de la dosimetría interna, o sea, la concentración de los xenobióticos y sus metabolismos en los medios biológicos. Posteriormente tenemos a los marcadores de dosis biológicamente efectivas. Estos nos dicen que indican que el tóxico ya ha producido daños en el organismo. Estos son los compuestos de adición estables que forman al tóxico, así como sus productos de bioactivación con los ácidos nucleicos y proteínas. Cuando estos se encuentran compuestos de adición al ADN, se pueden incluir lo siguiente. Podemos concluir que el tóxico ha llegado a su blanco. También podemos concluir que ha reaccionado con él y que probablemente ha producido una lesión, la cual puede ser reparada o conducir a un daño permanente. También nos indican que los productos de bioactivación normalmente tienen una vida media muy corta y es muy difícil medir directamente su concentración. En este caso, se determinan los marcadores de dosis biológicamente efectivas que producen. Los compuestos de adición de hemoglobina y albumina son biomarcadores de dosis biológicamente efectivas muy convenientes, debido a que se puede obtener fácilmente de la sangre. Tenemos a los marcadores de respuesta biológica. Estos representan estados avanzados del proceso del daño. Son más persistentes y a menudo representan alteraciones genéticas. Un ejemplo de estos son las mutaciones de ciertos oncogenes y los intercambios entre las cromatinas hermanas. Los marcadores de enfermedades. Estos son manifestaciones preclínicas o tempranas de enfermedades. Representan el último paso antes de que se establezca la enfermedad que produce la exposición. Los pólipos en el colon son un marcador de enfermedad, ya que la continuación de la exposición puede concluir o conducir a la generación de un cáncer. Por último, tenemos a los marcadores de susceptibilidad. Estos se utilizan para identificar a los individuos más susceptibles a daños en una población. Algunos individuos tienen probabilidades más altas que otros de recorrer completo el camino exposición-enfermedad. Esto se puede deber a que tienen más activos los procesos de bioactivación o a que tienen disminuidas sus capacidades de detoxificar o de excretar, así como de reparar daños. Esto ha sido todo de mi parte con respecto al tema 1.4, bioindicadores y biomarcadores. Espero que les haya servido y haya sido útil toda esta información. A continuación, les dejo las 5 preguntas que tienen que responder. Muchas gracias por su atención. Pregunta número 1. ¿Qué son los bioindicadores? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las principales características de los bioindicadores? Pregunta número 3. Menciona un ejemplo de cada tipo de bioindicador. Pregunta número 4. ¿Qué son los biomarcadores? Pregunta número 5. ¿Para qué sirven los biomarcadores?